por su tiempo, gracias por su disposición. Es un placer para mí compartir con ustedes este poquito tiempo. Y sí, ha sido una bendición, de verdad, poder estudiar la palabra y enseñarla. Y sí, entonces vamos a pasar un rato chévere con el favor de Dios, am, profundizando en estos libros, ¿no? En los libros del Pentateuco. Entonces déjenme y yo les comparto la, la presentación. Listo. Entonces, esto es un tema, son unos libros que son bien interesantes, mm, que creo que a veces pueden ser difíciles de entender y pues es verdad, son libros, pueden ser libros bastante complicados porque no estamos acostumbrados a muchas de las cosas que vamos a ver aquí, la forma en que están escritos o todas estas leyes raras, ¿por qué tantas leyes? ¿Por qué tantas reglas? ¿Sí? Entonces, de esta parte también podemos preguntarnos como hay muchas reglas, muchos mandamientos, qué es lo que todavía es relevante, lo que ya no, o sea, que se supone de todo esto que tengo que seguir y no. Entonces, es importante que en esta noche, y es uno de los retos que tengo, es mostrarles cómo ver estos libros y estas leyes y todas estas cosas raras que podemos encontrar aquí como parte de la historia, de una misma historia. ¿Sí? Estos libros se tienen que entender como siguiendo una misma línea, ¿no? Entonces, el Pentateuco es esta sección, primera sección del Antiguo Testamento. Pentateuco significan cinco rollos. Entonces, son los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y la semana pasada ustedes ya vieron un poquito acerca de Génesis y Éxodo y como algunos temas resaltantes ahí, el principio de la historia. Y la idea es que ahora podamos continuar con el resto de esos libros que nos quedan, que son Levítico, Números y Deuteronomio, ¿no? Entonces estos libros continúan la historia que empezamos en Génesis de primero, toda la humanidad, Adán y Eva, los primeros seres humanos, la historia de la creación, de lo que Dios quería hacer, el plan que Él tenía con la humanidad, como ese plan a medida del tiempo se vio detenido por causa de la maldad humana, del pecado, de no querer someternos al plan de Dios. Y al final esa historia por ahí termina en Génesis 11 con la Torre de Babel, que es como ya las naciones dándole la espalda a Dios. Pero desde ahí Dios comienza ese plan de redención a través de esta familia de un hombre llamado Abraham. Y a través de Abraham él quiere traer salvación y dice que él lo escoge para que a través de él sean bendecidas todas las naciones, ¿no? Entonces ahí comienza este proyecto Israel, ¿no? El proyecto Israel de crear esta familia, este pueblo, para que a través de él la bendición de Dios pueda llegar a todas las naciones. Entonces, continuamos la historia, vemos cómo ese pueblo termina en Egipto, y luego, estando en Egipto, estando en esclavitud, Dios muestra su salvación, Dios envía a Moisés, un libertador, este profeta, que a través de él, él saca al pueblo de Egipto, hace un pacto con ellos en el monte Sinaí, en Éxodo capítulo 19, si ellos llegan al Sinaí. Y estando en el Sinaí, Dios ya empieza a instruirles, ¿no? A los israelitas de qué cosas tenían que hacer, a Moisés de cómo construir el tabernáculo, ¿sí? Y ya empieza ahí a darles su instrucción, su ley. Entonces ese tabernáculo es como un nuevo comienzo, ¿sí? Un nuevo Edén, la presencia de Dios habitando entre la humanidad otra vez. Entonces, esta historia, la del Éxodo, la de los israelitas estando en el desierto, todo
pasa en el desierto, ¿sí? Es el desierto en la Biblia, empezando aquí con esta historia, empieza a tomar un carácter de ser un periodo de prueba, ¿sí? Es algo por lo que es necesario pasar, es algo por lo que Dios tiene que hacer que su pueblo transite para probar lo que hay en su corazón. Y eso es lo que dice este versículo en Deuteronomio. Dios dice, hablando de Israel, Él te humilló, te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, con comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Entonces el desierto es este periodo de prueba donde Dios saca a relucir de los seres humanos, en este caso, en esta historia del pueblo de Israel, lo que hay en su corazón, si ellos de verdad van a confiar en Dios con todo su corazón, van a obedecerlo, van a andar en sus caminos y de esa forma Dios puede respaldarlos y introducirlos a la tierra que Él le prometió a Abraham que les daría, para que de ahí Dios los bendijese y que ellos se convirtieran en una bendición a todas las naciones, ¿no? Y luego esta misma historia, este mismo patrón se va a repetir a lo largo de la historia de la Biblia. Vamos a ver a muchas personas que pasan por pruebas así en el desierto, ese periodo de prueba. Tenemos a David cuando estaba escapando de Saúl, por ejemplo. Tenemos a Elías también en el desierto y también tuvo un encuentro con Dios en el monte. Entonces el desierto es asociado con este periodo de prueba. Y aún Jesús también pasó por el desierto. Tenemos la historia en Mateo, la tentación en el desierto, donde él también fue puesto a prueba, pero la diferencia con Jesús es que donde los israelitas fallaron en esta historia, Jesús tuvo éxito, ¿sí? Pero entonces el desierto es asociado con eso, con escasez, con dificultad, es como lo opuesto al jardín del Edén, donde hay abundancia, donde hay, es asociado con, el jardín del Edén es asociado con la presencia de Dios y todo esto, y el desierto es completamente lo contrario, pero ahí es donde Dios decide encontrarse con los israelitas para darse cuenta que no necesitas estar en el jardín para encontrarte con el Dios del jardín, ¿sí? O sea, lo más importante es que la presencia de Dios va contigo y eso Él lo muestra a través de el tabernáculo, a través de la columna de fuego, de nube, todas estas cosas que Dios está haciendo, ¿no? Entonces, algo que con lo que quiero, creo que empezar cuando se tratan de todas estas leyes raras, cuando se trata de Levítico, sobre todo, es que todas estas leyes van en función a algo o giran en torno a algo, giran en torno al carácter de Dios, a quién Dios es. Cuando tú miras los 10 mandamientos en Éxodo 20, es donde encontramos por primera vez los 10 mandamientos. Eh, la forma en que comienza es que Dios dice, yo soy el Señor tu Dios, que te saca de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y después de esa declaración, como yo soy el Señor tu Dios, yo soy Yahvé, de ahí él luego empieza a dar los 10 mandamientos. Entonces, todo lo que Dios pide del pueblo, esos mandamientos, es una respuesta a quien Dios es. ¿Sí? Y es algo que sobre todo vamos a ver bastante claro en Levítico. ¿Sí? O sea, Dios es el Dios verdadero, es el Dios creador, es el Dios que sacó a los israelitas de la tierra de Egipto, es el Dios que ahora está entablando una relación con ellos y estos mandamientos es la forma que tú respondes, ¿sí? A lo que Dios, a quien Dios es y lo que Dios ya hizo por ti. Es una forma de mostrarle tu fidelidad, ¿sí? Eh, muchas veces nosotros creo que, bueno, por la cultura o la forma en que fuimos criados o el entorno en el que crecimos, podemos ver las leyes o las reglas como algo restrictivo o algo que sirve para controlar o para restringir tu libertad, cosas así, algo tiránico, por así decirlo. Y en cierta forma, o sea, Dios les está diciendo, yo soy su Señor, yo soy su amo, ustedes me pertenecen a mí. Si yo los compré, ustedes me pertenecen.
Entonces, en cierta forma, Dios está, a través de estas leyes, podemos ver el carácter de Dios como gobernante, pero algo que creo que también es, que me ha ayudado mucho y que me gusta ver ese carácter de Dios, es que la ley, esa palabra en hebrea, Torah, en nuestras Biblias muchas veces lo traduce como ley, pero también se puede traducir como instrucción, ¿sí? Instrucción, como en vez de verlo como un gobierno o un rey ejerciendo su autoridad sobre un pueblo o nación, ¿sí? Como esto es lo que tienes que hacer, uno, dos, tres, ABC, también puede verse como un maestro, ¿sí? Como un maestro instruyendo a sus estudiantes, compartiendo su sabiduría, mostrándoles el camino correcto, así, algo así como el libro de Proverbios, como esa imagen de un padre enseñando a sus hijos que este es el camino correcto, compartiendo su sabiduría. Si tú vives de esta manera, entonces vas a experimentar una vida plena, una vida abundante, una vida que esa es la vida que yo te creé para que tú vivas, ¿sí? Entonces, podemos ver las leyes también de esa forma, no como una forma en que Dios quiere controlar a los israelitas, pero una forma en que Dios le quiere mostrar a los israelitas, primero, quién es Él, cuál es su carácter y cómo ellos están llamados a reflejar ese carácter. Ese es como su propósito, de ser su reflejo a las demás naciones. Entonces, hice esta pequeña tabla hablando un poquito del carácter de Dios y todo eso, de cómo Dios, el Dios de los israelitas, es diferente a los dioses de las demás naciones. Um, Creo que es importante que cuando vayamos a estos libros y los leamos, tengamos en mente que estos libros, estas leyes fueron escritos en un momento, en un lugar, en un periodo histórico que está muy separado de nosotros, de nuestro contexto actual. Estas son personas que viven en Medio Oriente hace miles de años. Entonces estamos bien separados en cuanto a tiempo y a distancia, ¿sí? Am, pero la mejor forma en que podemos entender estas leyes y lo que Dios quería comunicar al pueblo de Israel es comparándolo con lo que creían los demás pueblos que rodeaban al pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, ustedes pueden investigar esto, pueden investigar lo que los demás pueblos creían, los egipcios, los sumerios, mesopotámicos, babilónicos, eh, sus mitos de creación, todo lo pueden encontrar en internet y en otras fuentes. Eh, en la mayoría de los relatos de los dioses de las naciones, ellos crearon a los seres humanos para que fueran sus esclavos, para que les sirvieran a ellos. Es como los dioses, hay algo que ellos no quieren hacer, como, yo no quiero, estoy aquí en mi templo en el cielo y yo no quiero trabajar la tierra, yo no quiero hacer todas estas cosas, voy a crear a un ser inferior para que haga esas cosas que yo no quiero hacer. Y el ser humano es producto de eso. Los dioses manipulan a las personas para que les tengan miedo y les den lo que ellos quieren, ¿sí? Cuando, cuando los pueblos, los egipcios, los babilónicos, ellos sacrificaban a los dioses o hacían sus ritos, por lo general no era que ellos decían como, yo quiero hacer esto porque yo amo a este dios o porque yo estoy alegre con este dios, ¿sí? O sea, no era algo, esa no era la motivación. La motivación era, yo voy a sacrificar a este dios para que él no esté bravo conmigo y para recibir algo a cambio, para que él me bendiga o algo. Sí, entonces muchas veces era algo movido por temor más que por amor. Sí, realmente solo el rey de Israel pide a su pueblo que lo ame, pero en ese tiempo, una relación de amor entre las personas y su Dios no era algo que se veía, era algo simplemente transaccional, como un negocio, bastante manipulación en esa parte. Los dioses de esas naciones también estaban lejos de las personas, no querían estar cerca de las personas. Tú puedes leer todas esas mitologías antiguas y vas a ver que los dioses, los lugares en los que ellos viven siempre son o arriba en el cielo o en la cima de un monte bien alto o en lo profundo del mar o debajo de la tierra. Y todos estos lugares tienen algo en común, que es que los seres humanos no viven ahí, no son
lugares de fácil acceso para el ser humano. Y ahí es donde se consideraba que estos dioses vivían. Y estos dioses no se preocupaban por las personas, ellos realmente es los dioses de estas naciones. Si ustedes también ven a los dioses griegos, por ejemplo, Zeus, Hades, Poseidón, y las historias de ellos, van a ver que esos dioses son bastante similares a nosotros, bastante humanos. Ellos son egoístas, siempre están peleando, siempre están haciendo trampa entre ellos. O sea, mucha falta de integridad por esa parte, ¿sí? Siempre buscan lo mejor para ellos mismos. En cambio, el Dios que vemos en esta historia, Yahvé, el Dios de los israelitas, perdón, se diferencia de ellos a que, primero, Él no creó al ser humano porque Él necesitará algo. Él no necesita esclavos. Él no necesita nada de nosotros. Y eso lo vemos en la Biblia bien claro. Hay un salmo que Dios dice, como si yo tuviera hambre, si yo necesitara algo, yo no te lo pediría a ti. O sea, no te necesito prácticamente. Pero la razón por la que Dios creó al ser humano es para que ellos fueran su imagen en la tierra, para gobernar el mundo a través de ellos, que fueran sus representantes. Él creó al ser humano porque quería una familia, ¿sí? Hijos e hijas. No porque Dios estuviera solo, no porque Él no necesitara otra vez, pero porque Él le complació, ¿sí? Como darse a conocer a nosotros, crearnos y gobernar este mundo junto con nosotros, haciendo equipo con nosotros. Eh, lo único que pide lo único que Él pide de su pueblo a cambio de todo lo que Él puede ofrecerles, ¿sí? Él les promete que los va a bendecir, que los va a proteger, que todas estas cosas, toda esta bondad que Dios da a su pueblo, lo único que Él pide de ellos es que le sean fieles, es que le obedezcan, que estén cerca de Él y que tengan una comunión con Él. Es un Dios relacional, un Dios que de hecho quiere una relación de amor, no como los dioses de las demás naciones. Los dioses de las demás naciones querían estar lejos de las personas, pero el Dios de Israel tiene una cosa bien particular, que él quiere estar lo más cerca que se puede de las personas, ¿sí? Y por eso es que tenemos el libro de Levítico, porque hay un problema ahí que tenemos que resolver. Pero el punto es que el deseo de Dios es estar en medio de las personas, en medio de su pueblo. Lo vemos en el jardín del Edén, el Dios y el ser humano juntos. Y luego es el deseo que Dios tenía de estar con los israelitas en el desierto, en sus tiendas, que él mismo se metió en una tienda con ellos, para estar con ellos. Y esa tienda es el tabernáculo, ¿no? Y al final, lo que Dios quiere a través de estas leyes, como dije antes, no es controlar al pueblo, no es un Dios tirano, es un Dios que sabe cuál es el camino correcto para alcanzar la vida, una vida abundante, porque Él es el creador y Él sabe lo mejor para nosotros. Entonces, esta es la instrucción que Él dejó para los israelitas, para poder experimentar esa vida como Él la creó. ¿Ya? Entonces, es chévere, chévere ver ese contraste. Eh, es interesante que cuando se habla de los sacerdotes en el tabernáculo y todo esto, los mismos verbos que se usan para los sacerdotes, acerca de que ellos están ahí para trabajar y para cuidar en el tabernáculo, son los mismos verbos en hebreo que se usan para describir lo que Adán y Eva hacían en el jardín. Entonces está esta conexión bien establecida entre la presencia de Dios habitando con el ser humano en el jardín y la presencia de Dios habitando otra vez con el ser humano en el tabernáculo. Entonces el tabernáculo, por así decirlo, es un Edén 2.0, ¿no? También el candelabro representando el árbol de la vida y muchas conexiones, ¿sí? En cuanto a los materiales del tabernáculo, la forma en que están decorado, todas estas conexiones. Pero entre la imagen que tienen a su izquierda y la imagen a su derecha, aunque ambas como que representan lo mismo, la presencia de Dios y el ser humano habitando juntos, hay algo que pasó entre estas dos cosas que cambió la dinámica de esa relación, ¿sí? O sea,
El plan de Dios todavía es que el cielo y la tierra estén unidos, que Él y el ser humano tengan una comunión cercana y inquebrantable, pero hay algo que interrumpió ese plan, ¿sí? Entonces yo sé que no les puedo hacer preguntas porque pues no me pueden responder, están silenciados. Pero si pudiera, en este caso yo les preguntaría, ¿qué pasó aquí? Y ustedes responderían, el pecado, la caída, ¿no? Eso es lo que cambió la dinámica de la relación. Entonces, la pregunta que queda por resolver es cómo es que Dios y el ser humano pueden estar juntos, ¿sí? Cómo es que Dios va a cumplir ese propósito que él tuvo desde el principio, pero ahora con este problema que tenemos, que es el que se llama pecado, que se llama muerte, que se llama cosas que nos separan, ¿sí? De nuestra relación con Dios. Y el libro de Levítico, sobre todo ese libro, va a explorar esa respuesta, ¿sí? De cuál es la clave, ¿no? Entonces, antes de ya ahora sí entrar a las leyes del Levítico de una forma resumida, porque es un libro bien que podemos pasar horas hablando, es muy interesante. Pero antes de, eh, ahora, algunos de ustedes pueden tener o han tenido la pregunta o la duda desde hace rato, como yo leo el Antiguo Testamento y veo todas estas reglas, ¿sí? Veo todas estas cosas, estas eh, leyes raras que, por ejemplo, no puedo comer este animal, si no comas este animal, no comas este otro, no te vistas con diferentes telas, no te rasures la barba, bueno, yo ya estoy frito porque ya me la rasuré. Pero todas estas cosas, ¿no? Como no toques esto y puede que te hayas preguntado, o sea, ¿cuánto de esto aplica para mí? ¿No? Entonces, algunas cosas que tener en cuenta es que, primero, estas leyes son una señal de que tú quieres tener, en el caso de los israelitas, son una forma en que ellos demostraban a Dios que querían serle fieles, que querían tener una comunión, una relación con Él, porque todas estas leyes giran en torno a eso, a el carácter y la naturaleza de Dios, quién Dios es, ¿sí? Y estas leyes eran la forma en que ellos respondían, ¿no? También otra cosa acerca de estas leyes que nos van a ayudar a entenderlas bastante, porque los israelitas estar tan distanciados de nosotros en cuanto a lugar y en cuanto a tiempo, eh, es como un mundo completamente diferente, es como extraterrestres, alienígenas, todas estas leyes son muy raras. Entonces, también entender que estas leyes eh, fueron dadas en un contexto específico, en un mundo específico. Entonces tienen que entenderse dentro de este contexto cultural, que es el contexto cultural del antiguo cercano oriente. Así llamamos a ese grupo de culturas que existían en esa parte del mundo en ese tiempo. Los israelitas, los egipcios, Mesopotamia, Babilonia, Arabia, todo ese caldo de naciones que existía ahí y que compartían cosas en común, ¿sí? Una forma de ver el mundo común. Luego, otra cosa muy importante, esto sí quiero hacer énfasis acá, es que estas leyes que encontramos aquí, el sistema sacrificial y las leyes que encontramos en el Pentateuco, no son sinónimo de perfección, ¿sí? Sino un paso en esa dirección. ¿Qué quiere decir esto? Y esto va conectado con el último punto. Que estas leyes no estaban diseñadas para ser una solución permanente, ¿no? Eran unas leyes que Dios dio al pueblo de Israel para ese momento, ¿sí? Pero no estaban diseñadas para que esa fuera la solución permanente. Y por eso es que si estas leyes hubieran sido la solución permanente al pecado, entonces no hubiéramos necesitado a Jesús, no hubiéramos necesitado lo que Dios tenía preparado para después, ¿no? Que eso sí es la solución permanente, la solución perfecta, ¿no? Entonces estas
estas leyes estaban diseñadas para volverse obsoletas con el tiempo, hasta que el tiempo llegara en que ya no se necesitaran más, pero era una medida temporal para lidiar con estas cosas, como el pecado y la desobediencia, mientras llegaba esa solución perfecta. ¿Sí? Entonces, tener esas cosas en la cabeza, ¿no? Mientras las estudiamos. Entonces, ahora sí, Levítico. Am, Vamos a iniciar Levítico hablando de un tema bien interesante que nos compete a todos y que muchos de nosotros podemos tener opiniones al respecto o nos han enseñado cosas al respecto de qué significa la santidad. ¿Sí? Dios les dice a los israelitas, sean santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa ser santo? Entonces, no sé cómo te hayan criado a ti o cuánto tiempo llevas en la iglesia o lo que te hayan enseñado, pero muchas veces la santidad la asociamos con cosas como, por ejemplo, la pureza sexual, como un sinónimo ahí que se podría dar de la santidad es pureza, como no hacer las cosas que sé que son incorrectas, ¿sí? Y sí, no fumar, no ir no ir de rumba, guardar un buen testimonio, ¿sí? Y todas estas cosas que asociamos con santidad, ¿sí? Que, o sea, si santidad son las cosas buenas, son las cosas puras, entonces lo que no es santo es lo opuesto, ¿no? Am, y eso es una parte importante de lo que vivir en santidad en este caso significa para los israelitas, pero no lo es todo, no es la raíz. La palabra en hebreo, kadosh, santo, básicamente significa algo que es separado, algo que es apartado, ¿sí? Entonces, de ahí proviene la santidad, de que algo, en este caso, el pueblo de Israel haya sido separado, apartado del resto de las naciones con un propósito específico, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta de qué significa la santidad o cómo, en este caso? Es a través de las formas que esta palabra es usada, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de Dios, cuando nosotros en la Biblia vemos que Dios es santo y de hecho es como la palabra que más se usa para describir a Dios, ¿sí? Cuando Dios se presenta a Isaías en el capítulo 6, los serafines que cantan, no dicen Dios es amor, 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 no dice Dios es justo, 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 no dice Dios es bueno, 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 tres veces. Aunque Dios es todas esas cosas, esas son cosas que Dios es, que son parte de su carácter, pero lo que ellos dicen es Dios es santo, 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 ¿sí? Entonces, santo, esa palabra, es algo que de alguna forma describe completamente quién es Dios, es algo que lo encapsula por completo. Entonces, si nosotros entendemos santidad como eso, como algo que es separado, algo que es aparte, algo que es diferente, separado del resto, entonces entendemos que cuando decimos que Dios es santo, nos referimos a que Él es diferente a todo lo demás, ¿sí? O sea, Él es el Dios creador y solo hay uno como Él. Entonces, cuando decimos que Dios es santo, lo que estamos diciendo realmente estamos enfatizando que Dios es único, que Dios es único, no hay otro Yahvé, no hay otro como Él. Es el lugar que Él tiene en el universo, en la creación, en la existencia, solo Él lo tiene. Nadie más comparte ese lugar, ¿sí? Él está separado de todo lo demás. O sea, Él es completamente diferente a todo lo demás que existe. Separado, apartado, diferente. Entonces, cuando decimos que Dios es santo, nos estamos refiriendo a que no hay nadie como Él. Él es único, básicamente. ¿Ya? Pero esa palabra también eh, puede describir objetos, por ejemplo. O cuando se habla en Levítico de los sacrificios, por ejemplo. De que cuando el sacerdote
Si una persona en el campamento de Israel mata una ovejita y se hace un asado, se hace un caldito, qué sé yo, o sea, normal, es algo común, es un caldo normal. Pero si el sacerdote lo hace en el tabernáculo, ese sacrificio, Dios dice que es algo santísimo. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Por qué? ¿Será que ese animal tiene algo que ver con el animal o no? Cuando se habla de santidad en cuanto a cosas, objetos, se está hablando de que esas cosas han sido separadas con un fin específico. No son especiales porque las cosas en sí sean especiales, sino porque tienen un fin específico, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy al supermercado, ¿sí? Y no, digamos que voy a una tienda y me quiero comprar una taza. No una taza, un pocillo. Aquí en Colombia dicen pocillo. Taza es otra cosa. Un pocillo para tomar tinto o qué sé yo, chocolate. Yo voy a la tienda y voy a darme cuenta que hay muchos pocillos ahí en el estante, ¿no? Todos son iguales. Pero entonces yo de esos escojo uno y luego ese pocillo pasa a ser mío, pasa a ser de mi pertenencia. O sea, yo lo escogí, ahora me pertenece a mí. Y es especial. Ese pocillo, una vez que yo lo tomo y lo compro y lo separo del resto, ahí está esa idea de separar, ¿sí? Yo lo separo del resto, ese pocillo pasa a ser algo especial, ¿ya? No porque ese pocillo sea pues diferente a los demás o porque sea más pocillo que los demás, porque sea un pocillo super, el super pocillo, no, sino que es especial porque yo le di un uso especial, ¿sí? Los utensilios del tabernáculo, los platos, los vasos, los sacrificios, los animales que se usaban ahí, todo lo que se usa en el tabernáculo, eran santos no porque fueran diferentes al resto de las cosas, sino porque tienen un fin especial, tienen un propósito especial. Y en este caso, todas esas cosas tenían que ver, su propósito era, eh, estaban ahí como un medio para acercarse a Dios. Ese es el propósito del tabernáculo y de los sacrificios y de todas estas cosas, ¿no? Pero también esa palabra santidad, santo, se usa para hablar de personas. Y ya podemos hablar específicamente de los sacerdotes o del pueblo de Israel en general, como vemos en Éxodo, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y Él les dice, yo los he escogido para que sean mi tesoro especial entre las naciones, para que sean especiales y para que sean una nación de sacerdotes y de gente santa. ¿Por qué Dios llama al pueblo de Israel ese pueblo santo? ¿No? Porque de la misma forma, así como yo voy a la tienda y yo escojo un pocillo de entre el resto de los pocillos que están ahí, les doy un propósito especial que es ser mi pocillo, de mi uso. Entonces, de la misma forma, Dios escoge a Abraham de entre toda la humanidad y Dios escoge al pueblo de Israel de entre todas las demás naciones para darles un propósito especial, un propósito específico, ¿sí? Y ese propósito es que ellos lo representaran a Él, lo reflejaran. Básicamente lo que Dios quiere a través del pueblo de Israel es restablecer ese plan que Él tenía con la humanidad desde el principio, cuando Él creó al ser humano para que para que fueran su imagen y semejanza, y que a través del ser humano Dios pudiera reflejar su carácter, quién Él es a través de Él. Pero ese propósito se perdió, esa imagen se distorsionó. Y ahora con los israelitas Él quiere restaurar esa imagen, quiere recuperar eso que se había perdido, ese diseño original, ¿sí? Todos los israelitas están llamados por Dios a ser diferentes a las demás naciones y a representarlo a Él, a reflejarlo a Él. Ese es el propósito por el cual Dios les está escogiendo. Y ahora, todas estas leyes de pureza, estas leyes de vivir una vida que refleje a Dios, y también vamos a hablar de pureza, pureza ritual, pureza sexual, pureza moral, todos estos tipos de pureza,
son parte de lo que significa la santidad, pero la raíz de lo que significa ser santo es eso, es ser apartado con un propósito especial. Y para cumplir ese propósito especial, Dios pide a los israelitas que vivan de una forma pura, de una forma que lo represente a Él, ¿sí? De una forma diferente a las demás naciones. Entonces la santidad eh, tiene que ver con eso, tiene que ver con posesión. No es tanto lo que tú haces, sino quién tú eres, quién Dios te ha escogido o te ha llamado a ser. La santidad es un llamado. Dios te llama a ser de Él, a pertenecerle a Él, a ser su posesión especial. Y por lo tanto, como eres de Dios, entonces Él te comisiona, te capacita, te instruye, te enseña para que vivas de una forma diferente y que de esa forma puedas cumplir sus propósitos en el mundo. Amén. Qué bonito, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a pasar a el libro de Levítico, ¿sí? Y el libro de Levítico habla de santidad tanto moral como ritual. Entonces, una tiene que ver con las cosas externas que los israelitas tenían que hacer y otra tiene que ver con la postura del corazón de los israelitas. ¿Sí? Y ellos estaban llamados a honrar a Dios y a ser santos a través de las cosas que hacían, cómo se vestían, cómo se veían, pero también la forma en que ellos vivían y lo que salía de sus corazones, ¿no? Y eso mismo aplica para nosotros el día de hoy. Entonces, el libro de Levítico habla de todas estas dimensiones. Y otra vez, todo esto gira en torno a quién es Dios, ¿ya? Entonces, el libro de Levítico, eh, como les dije, trata de responder esa pregunta, como Dios quiere habitar entre nosotros, en este caso los israelitas, Edén 2.0, pero hay algo que se llama pecado, ¿sí? ¿Cómo me acerco a Dios? Estando como estas cosas que nos separan, ¿no? Y una analogía que me gusta usar es, por ejemplo, cuando tú vas, tienen ahí delante de ustedes una imagen de la Casa Blanca, que es donde vive el presidente de los Estados Unidos, una persona súper importante, ¿sí? Ahora, les podría hacer una pregunta. ¿Cómo tú te acercas a una persona así? O sea, tú simplemente puedes ir a Estados Unidos y entrar en la Casa Blanca y así como así entras y caminas por la Casa Blanca hasta que llegas a la suite presidencial y ahí tú te puedes acercar al presidente y darle la mano así como si nada. No es cierto, es mucho más complicado que eso. Para acercarte a una persona así de importante hay protocolos, hay pasos que tienes que seguir. Primero tienes que sacar la visa. Sí, y muchos de nosotros podrán dar fe de eso, ¿no? Primero tienes que sacar la visa, tienen que aprobarte. Luego, en el caso de si quieres ver al presidente, tienes que pasar por ciertas regulaciones, tienes que agendar una cita, tienes que esperar tanto tiempo. Luego tienes que, cuando vas a la Casa Blanca, tienen guardias, tienen protocolos de seguridad, tienen que asegurarse que tú no lleves ningún arma o nada que pueda dañar al presidente. Y tienes que pasar por todos estos filtros, todos estos protocolos, todos estos filtros para acercarte a esa persona, ¿no? Hasta que finalmente puedas estar en un mismo cuarto con él. Entonces, si esos son los protocolos que nosotros tenemos como seres humanos para acercarnos a personas famosos o personas así tan importantes como el presidente, que solo gobierna una nación, imagínense cuánto más, ¿sí? Los protocolos que tendrían que seguir los israelitas para acercarse a, no al presidente de una nación, sino al presidente de toda la creación, ¿sí? Al gobernante eh, pues, supremo, ¿sí? Al rey de reyes, ¿no? Entonces,
hay protocolos que se tienen que seguir, ¿no? Es cómo te acercas a Dios en este caso, en este tiempo, antes de Jesús, ¿sí? Pre-Jesús, pre-cruz, o sea, cómo se hacían las cosas antes. Y el Levítico es un libro que muy interesante que habla de diferentes formas en que los israelitas tenían que asegurarse de que ellos estuvieran en un estado correcto para acercarse a Dios, a través de sacrificios, a través de sacerdocios, a través de leyes de pureza ritual, tenían que asegurarse que no estuvieran contaminados y todo eso vamos a ver por qué. Tenemos diferentes rituales que se tenían que hacer antes de acercarse a la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es tanto rollo, por así decirlo? ¿Por qué tanto protocolo, tantos filtros para acercarnos a la presencia de Dios? Se supone que eso es bueno, la presencia de Dios es buena, Dios es bueno, entonces por qué tanto rollo, no? Entonces, aquí podemos ver una imagen del tabernáculo y de cómo estaba compuesto, y el tabernáculo básicamente tenía tres partes, tres secciones. Primero teníamos el atrio, donde están el altar y la fuente de bronce para purificación. Luego está el lugar santo y después el lugar santísimo. Y cada una de esas partes es como que incrementa en su grado de restricciones. ¿Sí? Cada lugar se vuelve más santo, más exclusivo, más eh, restrictivo para entrar. ¿Sí? En el atrio pueden entrar levitas, sacerdotes y algunas personas también, después de pasar personas comunes del pueblo, después de pasar ciertos protocolos. Al lugar santo solo podían entrar los sacerdotes y al lugar santísimo solo podía entrar una sola persona, el sumo sacerdote, y una vez al año. Y para acercarse a cualquiera de estos lugares o entrar a cualquiera de estos lugares, no puedes entrar cuando se te dé la gana. Puedes entrar única y exclusivamente siguiendo los pasos requeridos y básicamente cuando Dios lo permita, ¿no? Entonces, era difícil en esa época, por así decirlo, acercarse a Dios en este sentido, en el sentido de tener proximidad geográfica con la presencia de Dios que habita aquí, en el lugar santísimo. Ahí es donde esa presencia, por así decirlo, está más concentrada, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una tablita que es como lo que más me ayuda a explicarle a las personas por qué, am, por qué es tan restrictivo, ¿sí? Acercarse a la presencia de Dios y por qué es peligroso. Entonces, del lado derecho, digo, del lado izquierdo de la tabla, lo que está en azul, vemos cosas que son asociadas con Dios. Ya vimos que Dios es santo, porque es santo. Dios también está asociado con la vida, porque Él es el creador, Él es el dador de vida, Él es el Dios vivo, ¿sí? Entonces la vida es algo que fluye de Dios, Él es eso, Él es vida y Él da, y Él es un Dios de vida. Entonces la vida es algo que está asociada con Dios, con su presencia. Y también eh, palabras como pureza o perfección o que algo esté limpio, que algo esté ordenado, orden, belleza, abundancia. Todas estas cosas son cosas que desde el principio el ser humano ha asociado con Dios, en este caso el Dios de Israel. ¿Ya? Él es un Dios de orden, Él es un Dios de vida, Él es un Dios de todas estas cosas que asociamos con Dios, perfección, pureza, ¿ya? Y eso está del lado izquierdo. Ahora, debido al pecado, debido a la caída, debido a la desobediencia humana en el principio y que toda la humanidad ha continuado replicando ese mismo patrón, hay cosas que entraron en la creación que no son parte de el carácter de Dios, que no representan quién Dios es, ¿sí? Por ejemplo, la muerte.
O sea, por causa del pecado y por causa de esa separación entre Dios y entre el humano y Dios, y debido a que ya no tenemos acceso al árbol de la vida que representa la vida eterna que Dios da, entró algo en la creación que se llama muerte, ¿sí? Es decir, todo eventualmente muere, ¿sí? Y el ser humano muere y va a la tierra y se descompone, ¿sí? Entonces todo está en un proceso de descomposición, de destrucción, muerte, ¿sí? Contaminación, todo lo que asociamos con caos, con desorden, eh, o algo común, ¿sí? Todas esas cosas no son asociadas con Dios, ¿sí? Son lo opuesto a lo que Dios es. Dios es santo, Dios es único, y entonces del lado contrario está algo común, algo profano, algo que es, o sea, no tiene nada de especial. Dios es un Dios de vida y del lado contrario está la muerte. Dios es un Dios de orden, un Dios de pureza y del lado contrario está contaminación, está cosas que asociamos con muerte, con contaminación, con todas estas cosas, ¿no? Y tristemente esas cosas son parte de la creación, post pecado, post caída. Y algunas cosas con las que el hombre tiene que lidiar, ¿sí? La muerte, las enfermedades, la contaminación. Entonces, pareciera que no hay esperanza, ¿no? Porque Dios está de este lado de la tabla y nosotros estamos de este otro, y esas dos cosas no se pueden mezclar, ¿sí? Si tú fueras a entrar en la presencia de Dios asociado con alguna de estas cosas, entonces sería una deshonra. Es una deshonra a la presencia de Dios. Es algo que tú estás llevando delante de Él, algo que no lo representa, algo que es completamente lo contrario a quien Él es, ¿sí? Y puedes ofenderlo. Entonces, por eso tantos protocolos y tantas reglas para acercarse a la presencia de Dios. Porque si tú te acercaras a la presencia de Dios asociado con alguna de estas cosas, muerte, contaminación, ¿sí? Caos, maldad, eh, es como si tú te acercaras al sol, ¿no? No es que la presencia de Dios sea mala, pero si tú te acercas al sol, no llevando, por así decirlo, eh, el protocolo correcto, en este caso, por ejemplo, nosotros nos ponemos crema solar, ¿sí? Protector solar, perdón. El sol te va a quemar, ¿sí? Si tú te acercas mucho al fuego, el fuego te va a quemar. Y la presencia de Dios es así, es como el fuego. Entonces, estas leyes son de alguna forma cosas que Dios dejó para proteger a los israelitas, para que ellos supieran cuándo ellos era el tiempo apropiado para acercarse a la presencia de Dios sin ser destruidos por ellas y ser destruidos por esa energía, ese fuego que emana de ella, ¿no? Entonces, la forma que ellos se protegían era eh, que ellos tenían que separarse, o si están asociados con estas cosas, tienen que desasociarse con ellas, ¿sí? Entonces, por eso tenemos estas flechas aquí, que es que si tú estás en un estado de impureza ritual, es decir, un estado en el que tú estás asociado con estas cosas, con muerte, con enfermedad, con caos, hay procedimientos que tú como israelita podías hacer, seguir, para que pues, pasaras de un estado de contaminación a purificación, para que pasaras de un estado de inmundicia a estar limpio, ¿sí? Para que pasaras de un estado de estar asociado con la muerte a estar asociado con la vida, ¿sí? Y ahí sí podías entrar en la presencia de Dios. Ahora, de la misma forma, si tú estás de este lado de la tabla y tú en este caso, como en israelita, tú tocabas el cadáver de algo muerto, ¿sí? Tú tocabas algo muerto, sea una persona o un animal, o también en el caso de la mujer y del hombre, los fluidos corporales que salen de uno, ¿sí? En el acto sexual, por ejemplo, en el hombre,
el flujo de semen y en el caso de la mujer, eh, el flujo menstrual. Esas son cosas que cuando salen de tu cuerpo, en esta cultura, en la forma en que ellos piensan, cuando salen de tu cuerpo, tú pasas a estar en un estado de contaminación, ¿sí? Esas son cosas que contaminan, el semen y el flujo menstrual. Y también ellos entendían que es como que algo salió de ti, este fluido, la sangre o lo que sea que haya salió de ti y ahora estás incompleto, ¿sí? Entonces, como que ese balance, ese equilibrio tiene que restaurarse. Entonces, cuando tú estás en un estado de contaminación, tú simplemente pasabas por un proceso de purificación, sea presentando un animal, un sacrificio, o bañándote con agua y esperando al otro día, y ya. O sea, ya podías otra vez acercarte a la presencia de Dios sin tener ese temor de ser destruido, ¿no? De ofender la presencia de Dios llevando algo en tu cuerpo que no está asociado con él. ¿Ya? Entonces, y quiero aclarar una cosa también, porque este lenguaje puede ser fuerte, puede sonar fuerte, como, uy, ¿cómo así que una mujer después de parir, después de dar a luz a un niño, que es algo tan hermoso, ¿sí? O sea, que luego de ese evento ella sea considerada impura o inmunda. O sea, es como algo que suena muy feo, ¿no? O flujo menstrual o cosas que nosotros como seres humanos no podemos evitar. O sea, muchas de las cosas que a los israelitas los volvían inmundos en este estado de contaminación son cosas que como seres humanos no podemos evitar. Es parte de la experiencia humana, ¿sí? La muerte, la enfermedad, la contaminación, todas estas cosas, ¿sí? Pero estar en un estado de contaminación, ¿sí? De inmundicia, no es nada personal, por así decirlo. No es nada personal, no significa que tú seas una mala persona o no significa que Dios te mire feo o que te considere una mala persona. Es decir, no tiene nada que ver con la postura de tu corazón, ¿sí? Este es simplemente un estado en el que tú como ser humano, como israelita, estás asociado con algo que es opuesto al carácter, o no el carácter, a la naturaleza de Dios, ¿sí? Tú estás asociado por lo que tocaste o por lo que salió de ti o por cualquier otra cosa. Estás asociado con muerte, estás asociado eh, con inmundicia, con contaminación, ¿sí? Pero no es nada personal, no significa que seas una mala persona, no significa que estés pecando, ¿sí? Pecar sería acercarte a la presencia de Dios llevando esas cosas o estando asociado con esas cosas, ¿sí? Es como un etiqueta, ¿sí? Cuando nosotros decimos que para entrar a cierta fiesta o cierto lugar o una entrevista de trabajo, tú no vas a ir vestido en pijamas, tú vas a ir lo más presentable posible, ¿sí? O sea, hay unas normas de etiqueta, de cómo tienes que presentarte delante de alguien o a un evento, a un lugar. Entonces, es lo mismo aquí. No tiene nada que ver con la actitud del corazón de los israelitas, sino cuando ellos pueden acercarse al tabernáculo o no. Pero, sí la forma en que Dios iba a ver si un israelita de verdad valoraba el hecho de que la presencia de Dios estuviera enfrente de ellos y entre ellos, era si ellos seguían paso a paso estas reglas, estas leyes, ¿sí? Am, porque también es una actitud del corazón, como yo cuando me presente a Dios, yo quiero presentarme de la mejor forma posible, ¿no? Am, ahora, eh, en el caso de la primera sección de Levítico, que son los sacrificios, esta es la primero que cuando nosotros vemos en el libro de Levítico, la primera sección, que son de los capítulos 1 al 7, habla de muchos sacrificios, muchos diferentes sacrificios. Entonces, esta es una de las formas que Dios dejó a los israelitas, de hecho, la principal, para que ellos puedan acercarse a Él, ¿sí?
Y eh, puede ser algo bastante como alienígena también en este caso, porque pues nosotros ya nos sacrificamos, porque vivimos post cruz, post lo que, después de lo que Jesús hizo, ¿no? Eh, y no puedo entrar en detalle de todos los sacrificios, pero también si tienen preguntas después para la siguiente sesión pueden hacerlas. No quiero andar mucho en esto porque es muy interesante. Pero el punto es que eh, a veces tenemos como esta idea de que Dios está enojado. Entonces como, Dios está enojado porque yo pequé, porque yo hice algo que lo ofendió y ahora Dios está enojado y quiere matarme, pero entonces viene este animal inocente y entonces Dios agarra ese animal y derrama su ira o lo golpea y este animal paga el precio para que yo no tenga que pagarlo, para que así Dios me perdone. Entonces podemos tener esa imagen en la cabeza, como Dios está enojado y ahora este animal inocente tiene que pagar, o en el caso de Jesús, ahora él tiene que pagar y Dios derrama su ira sobre este animal o este sacrificio para que ya él me perdone, ya no esté enojado conmigo. Pero eso es una idea que no encontramos en el Antiguo Testamento, ¿sí? Puede que sí lo encontremos en lo que hacían los paganos, lo que hacían otros pueblos, como veían a sus dioses, pero eso no es lo que vemos aquí. De hecho, no todos los sacrificios aquí listados en este libro tienen el fin de perdón de pecados, ¿sí? Tenemos sacrificios que eran una forma de los israelitas decir gracias a Dios, son sacrificios de gratitud, por ejemplo, los holocaustos, las ofrendas, y no siempre eran animales, o sea, tú podías traer también el producto de tus campos, cultivos, se ofrecían a Dios. Um, y es una forma en que tú podías demostrarle a Dios lo agradecido que estabas con Él. O sea, Dios me bendijo y me ha dado todo esto y yo quiero devolverle, o sea, quiero hacerle ver lo agradecido que estoy y lo voy a hacer a través de un sacrificio, ¿sí? ¿Sí? Dando de lo que yo tengo, mi mejor animal o lo mejor de mis cultivos, ¿sí? Y hay uno de estos sacrificios, ofrendas de paz, que me gusta mucho, que es que la persona decía, como yo estoy agradecido con cómo Dios me ha bendecido, y entonces él llevaba su animalito y se lo sacrificaban ahí los sacerdotes, y luego esa persona podía entrar en el atrio y los sacerdotes y esa persona compartían ese animal, esa comida. Era como, pónganse ustedes como una cena, una comida especial, ¿sí? Como teniendo, y nosotros todavía lo hacemos, ¿sí? Como por ejemplo la cena del Señor, la comunión, ¿sí? Es una idea que que lleva como ese saborcito, como de los como un sacerdotes y banquete. la comunidad compartiendo una comida de gratitud en presencia de Dios. Eso lo encontramos aquí, ¿sí? Y parte de ese animal también se ponía en el altar y eso se entendía que el humo de ese animal, de ese sacrificio, subía hasta la presencia de Dios. Entonces, es una forma en que los israelitas podían decirle a Dios lo agradecidos que estaban, ¿sí? Ofrendas de gratitud. Eso también lo encontramos aquí. Ahora, también están otros tipos de sacrificios que vemos que son ofrendas, bueno, dependiendo de cuál versión sea tu Biblia, pueden decir ofrendas por el pecado, ofrendas por la culpa, ofrendas de restitución, sacrificios de restitución. Y entonces esos sacrificios, en el caso del sacrificio del pecado, tenían la función de perdonar pecados, pero no en el sentido que nosotros generalmente pensamos cuando pensamos en la palabra pecado. ¿Por qué? Porque generalmente escuchamos esa palabra y nosotros generalmente le atribuimos el sentido moral, ¿sí? De que yo hice algo malo, yo mentí, yo hice,
en el sentido estrictamente moral, por así decirlo, ¿sí? Como yo hice algo malo, ¿sí? Y ahora tengo que ser perdonado, ¿sí? Sí tiene que ver, pero estos sacrificios se ofrecían por cosas que también no son malas en sí. Por ejemplo, si una mujer daba a luz un hijo, parte de lo que decía la ley era que ella tenía que ofrecer un sacrificio. Oh, no me hablaron de break, perdón. Bueno, hagamos un break de 10 minutos y volvemos. ¿Listo? Acabo de ver el mensaje. No, perdón, no sabía que había intervalo, lo siento mucho. Entonces les voy a restituir esos 10 minutos. Entonces, 10 minutos de pausa y continuamos. ¿Listo? Ya, volvemos en 10 minutos. Ya estoy aquí, temprano. Listo. Entonces, por ejemplo, hablando de las ofrendas, de los sacrificios y de qué función cumplían, ¿sí? Y de esta idea de que Dios está enojado conmigo o algo así, o yo hice algo malo y llevo culpa y por eso tengo que, este animal tiene que pagar el precio. En el caso de, de sacrificios que vemos en Levítico, por ejemplo, si una mujer daba luz a un hijo, sea varón o niño, niño, niña, ella pasaba a estar en un estado de contaminación, de impureza, y tenía que pasar un tiempo, ¿sí? Hay ciertas especificaciones que ella tenía que pasar, y al final de ese tiempo tenía que presentar un sacrificio, ¿sí? Ahora, la forma en que ese sacrificio es hecho nos da a entender que pues no puede ser ese caso de que como Dios, o sea, no puede ser que ella hizo algo malo porque dar a luz a un hijo no es nada malo, o sea, no es malo, no es pecado, ¿sí? No es algo por lo que Dios pueda enojarse contigo, es algo que pues, es natural y es algo, de hecho, es algo hermoso, o sea, entonces, estas son sacrificios que se ofrecían, por ejemplo, en el caso de una mujer que da luz, o sea, eso no es algo malo, ¿sí? Entonces, ahí en ese caso, como nosotros vemos la palabra pecado, muchas veces la asociamos con algo, algo malo que hice y que yo siento culpa y que necesito perdón. Pero también pecado puede definirse en el sentido no moral, es decir, pecado significa fallar o errar, ¿sí? Algo que no está bien y algo que tiene que ser corregido. Entonces, en este caso, ese sacrificio lo que hacía era que era un sacrificio que contaba como un ritual de purificación para que esa persona que está en ese estado de inmundicia pasara de estado de inmundicia a estado de pureza, ¿sí? Era un ritual de purificación. ¿Por qué? Porque la sangre, y también lo vemos creo que en Génesis, capítulo 9 dice que la sangre, la vida del animal está en su sangre. Entonces, la sangre, cuando es usada de esta forma, en este contexto de sacrificio, la sangre está asociada con vida. Es algo bien sagrado, ¿sí? La sangre está asociada con vida. Entonces, es como que la sangre de este animal, la vida de este animal está cubriendo y está purificando y quitando aquello que está asociado con la muerte, ¿ya? Entonces, suena raro pensar en la sangre de esa forma, pero es como algo así como jabón o como detergente, como un agente purificador, ¿sí? La sangre que representa vida está cubriendo y purificando aquello que está asociado con la muerte. Y así se hace purificación y se perdona ese pecado en ese sentido, ¿ya? Eso que no estaba bien. Entonces, eh,
hay que también, en ese caso, cambiar la forma que nosotros pensamos en sacrificios, ¿sí? Porque nosotros podemos asociar sacrificio o perdón de pecados con diferentes cosas, pero cuando vamos y vemos las leyes, o sea, la forma en que esos sacrificios funcionaban es diferente a lo que nosotros esperamos, ¿sí? Muchos de estos sacrificios se ofrecen en este caso más como un rito de purificación, que esta noción de que Dios está enojado conmigo y ahora tengo que ofrecer este animal inocente para el que me perdone. No es así, ¿sí? Es un medio de purificación, es una forma que Dios dejó para que los israelitas pudieran tener acceso a Él, ¿sí? Dios no está enojado con los israelitas, Dios ama a los israelitas y Él quiere que se acerquen a Él. Y estos sacrificios son una forma en que la vida de este animal está cubriendo, está protegiendo la vida de los israelitas, purificándolos para que cuando ellos entren al lugar de su presencia no haya accidentes, ¿sí? ¿Ya? Entonces lo mismo con las ofrendas, los sacrificios que son por restitución, como yo tenía algo que era de mi prójimo y lo dañé o lo perdí y entonces tengo que restituir eso que yo dañé, ¿sí? Y también ofrecer un animal en sacrificio, pero la restitución se la hago a mi prójimo, porque él fue el que el balance, el equilibrio se perdió ahí. Entonces, arreglo las cosas con mi compañero, pero también ofrezco un animal, ¿sí? Como sacrificio a Dios. Entonces, se restablece el orden entre yo y mi prójimo y yo y Dios, ¿ya? Entonces, esa es la forma en que los sacrificios en este sentido funcionan, ¿ya? Pasemos a la siguiente. Entonces, en esta parte de esta sección de Levítico del 1 al 17 vemos pureza ritual, ¿sí? Todas esas cosas que los israelitas tenían que hacer de forma externa para, primero, asegurarse de que ellos estuvieran en un estado donde ellos estuvieran desasociados de todo eso que no está asociado con la presencia de Dios y acercarse de la mejor forma, en este caso los sacrificios, los rituales de purificación. Y también habían otras leyes que estaban diseñadas específicamente para hacer que los israelitas fueran diferentes a las demás naciones, que se vieran diferentes, ¿sí? Las cosas que comieran no fueran las mismas, los animales, ellos tenían una dieta específica, tenían una forma de vestir específica, diferente a las demás naciones. Entonces, eso es lo que significa ser santo, significa ser diferente, porque cuando tú eres diferente, tú de repente resaltas. Y cuando tú resaltas, te vuelves especial y llamas la atención. Y eso es lo que Dios quiere que los israelitas sean un pueblo diferente a todos los demás y que de esa forma resalten y se vuelvan especiales. Y las personas digan, wow, o sea, los israelitas son diferentes y su Dios también es diferente. Yo quiero conocer más de eso, ¿ya? Pero porque digamos que un israelita, o sea, él hace algo que no debía hacer o él toca algo que no debía tocar y está en un estado de impureza, pero él no se da cuenta, ¿sí? Y ese pecado, esa contaminación queda ahí y no hay sacrificio que lo cubra. Entonces, una vez al año se hacía este súper sacrificio para cubrir o purificar todas aquellas fallas, ¿sí? Que no se lograron cubrir en el resto del año por los demás sacrificios. Es como decir, si acaso nos faltó uno, ¿sí? Aquí en Jucum tenemos algo que es como nosotros hacemos aseos, hacemos trabajo práctico, ¿sí? Entonces limpiamos, barremos, trapeamos, ¿ya? En la semana, pero a lo mejor hay una persona que no se levantó con el pie izquierdo y no hizo su aseo bien, no limpió bien y dejó las cosas medio sucias, ¿no? Entonces luego, al final de la semana, hay algo que se llama aseo profundo, en el que ahí sí toda la gente se pone a limpiar, pero hasta
O sea, todo lo que no se limpió en el resto de la semana o lo que quedó sucio se limpia ese día para que todo quede reluciente y impecable. ¿Sí? A mí me gusta ver este sacrificio de esta forma. Y como este sacrificio limpia, purifica todo lo demás que quedó sin purificar. ¿Sí? Se usaban dos cabritos. Uno era sacrificado en representación del pueblo y de los sacerdotes y todo esto. Y el sacerdote entraba en el lugar santísimo y rociaba la sangre en ese lugar, ¿sí? Mientras más adentro penetraba la sangre en el tabernáculo, era mayor su alcance de purificación. Entonces, ese era el día en que, el único día en el que el sacerdote podía entrar en el lugar santísimo y rociar sangre ahí y entrar en representación del pueblo para purificar todos los pecados o toda la impureza que haya quedado ahí, ¿ya? Y otro macho cabrío, el sumo sacerdote ponía su mano sobre él y es como que simbólicamente ese macho cabrío cargaba los pecados del pueblo y luego los soltaba al desierto para llevárselo lejos. Entonces esta imagen de Dios tomando el pecado del pueblo y enviándolo lejos, ¿no? Es una imagen muy poderosa y muy bonita, como por ejemplo cuando cuando en los salmos se habla de Dios tomando nuestros pecados y echándolo al fondo del mar o echándolos lejos de nosotros, así como esa imagen del amor de Dios, ¿no? Como agarrando eso que nos separaba y enviándolo lejos. ¿Ya? Ese es el Yom Kippur. Muy interesante. Luego está la pureza moral, ¿sí? Los israelitas no solo debían ser diferentes a las demás naciones en cuanto a lo que comían o cómo se vestían o los sacrificios o todo esto, sino que también tenían que vivir una vida con un estándar moral más alto. Tenían que representar a Dios también en su carácter, en su justicia, en su amor, en su misericordia, su generosidad. Estas son las leyes que tienen que ver con amor al prójimo, ¿sí? Eh, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Eso lo encontramos no en Génesis, no en Éxodo, no en... Eso lo encontramos aquí en Levítico, ¿sí? Esto también es santidad. Reflejar a Dios en cuanto a la forma que yo amo a otros, que yo trato a otros. Y cuando yo amo a mi prójimo, eso significa cuidar de las personas, defender a los más débiles. Significa que yo respeto a mi prójimo y por eso no me voy a acostar con su esposa, ¿sí? Significa que yo amo a las personas que me rodean y por eso no les voy a quitar la vida. Y en esta sección nosotros vemos todas estas leyes que tienen que ver con pureza sexual. No te acostarás con tu hermana, con tu madre, no te acostarás con la mujer de tu vecino, no te acostarás con tu madrastra. O sea, bien específico es Dios. ¿Por qué? Porque estas son prácticas que hacían las demás naciones. Las demás naciones vivían en un desorden sexual, o sea, tremendísimo. Entonces, lean Levítico 18, lean todas las prohibiciones en cuanto a lo sexual, ¿sí? Hasta el sexo con animales se menciona ahí. Y todo lo que ustedes lean ahí, esas eran cosas que eran comunes que las demás naciones hacían y que completamente distorsionan el carácter de Dios y quién Dios es. ¿Ya? Y en el caso de el, el, del amor del prójimo, Dios es un Dios que ama defender a los débiles, ¿sí? O sea, lo vemos en el Éxodo. O sea, Dios va en rescate de los israelitas, aquellos que estaban en apuros, aquellos que estaban en esclavitud. Entonces, Dios quería que los israelitas representaran eso mismo, que fueran un pueblo que acogiera y que defendiera a los más débiles, a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros, ¿sí? Entonces, ¿cómo estás reflejando a Dios, no solo exteriormente, externamente, sino también la forma en que vives, tu corazón, lo que sale de tu corazón, ¿no? ¿Cómo estás amando a tu prójimo? Eso también es santidad, ¿sí? Dios quería que los israelitas lo representaran también de esa forma, ¿ya? ¿Cómo vamos? Súper. Entonces, específicamente de esta parte,
Y esto es algo que es diferente entre este sistema levítico y lo que tenemos ahora con Jesús. Es que hay pecados que este sistema levítico, estos sacrificios no podían hacer nada por ti, no podían perdonarse. Por ejemplo, si tú adulteras, si tú consultas a otros dioses, si tú matas, si tú asesinas, tú no podías llevar tu cabrito o tu animal al sumo sacerdote para que te lo sacrifique y ya quedas perdonado. No. Hay pecados que si tú lo hacías, Dios no te perdonaba. La única solución aquí es que una, o tú mueras, o dos, tú salgas de aquí, tú te vayas, salgas del campamento, salgas de la presencia de Dios. ¿Sí? Para esos pecados no había perdón. Y esa es la diferencia tan abismal que hay en el Nuevo Testamento cuando Pablo dice, muchos de ustedes eran homosexuales, eran sodomistas, muchos de ustedes tal vez mataron gente, eran ladrones, ¿sí? Cosas que la ley, que los sacrificios no podían cubrir, pero que el sacrificio de Jesús sí puede, ¿ya? Entonces, ahí vemos cómo lo que tenemos ahora es superior, es mucho mejor, ¿ya? Entonces, por qué Dios era tan estricto con esas cosas en particular? Porque estos actos, o sea, cuando tú matas a alguien o cuando tú te acuestas con la mujer de tu prójimo, o sea, estos no son actos eh, accidentales, ¿sí? No es que, como que tú vas caminando por la calle y de repente, ay, te tropezaste y se te cayó la ropa y casualmente caíste sobre la mujer de tu prójimo ahí que también estaba desnuda por casualidad. O sea, no, eso no pasa, ¿sí? Esto es algo que tú pensaste, que planeaste, que actuaste deliberadamente en contra, no solo de las demás personas, sino en contra de Dios mismo, ¿sí? Es como darle una cachetada a Dios, como escupirle en la cara, ¿sí? O sea, Dios sabe diferenciar entre lo que nosotros hacemos como porque somos humanos y nos equivocamos y que es inevitable, y aquellas cosas que Él ve y sabe que nosotros, sa- que aún nosotros sabiendo lo que está mal, decidimos hacerlo y decidimos ser rebeldes, ¿ya? Para esos pecados no había sacrificio. Y por eso es que el sacrificio de Jesús es mayor, es mejor. Entonces, hay algo que vemos aquí en Hebreos que es muy poderoso. Sé que estamos en Pentateuco, pero en la DBS nosotros leemos Hebreos en esta semana porque nos ayuda a tener perspectiva así, como de la diferencia entre cómo se hacían las cosas en el Antiguo Testamento y cómo se hacen ahora con Jesús y cómo lo que tenemos con Jesús es mejor, ¿ya? Entonces dice, la ley es solo una sombra de los bienes venideros, no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede perfeccionar a los que se acercan para adorar mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año. De otra manera, ¿no habrían dejado ya de hacerse sacrificios? Pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables del pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y los machos cabríos quite los pecados, ¿ya? Entonces el autor de Hebreos aquí está hablando de la insuficiencia que tenían estos sacrificios del Antiguo Testamento para solucionar el problema del pecado de una vez por todas. Porque él dice, si el problema del pecado se hubiera resuelto para siempre, entonces se hubieran dejado de ofrecer. Pero como el pecado todavía persistía, entonces se tenían que seguir ofreciendo, ¿no? O sea, el problema todavía está ahí, todavía hay cosas que nos separan de Dios. Entonces necesitábamos un sacrificio. Y por eso tenemos el sacrificio de Jesús. ¿Sí? De que el autor de Hebreos habla de que el sacrificio de Jesús cubre todos los pecados. Cubre todos los pecados y nos da completo acceso a la presencia de Dios. No hay nada que el sacrificio de Jesús no pueda purificar, no hay nada que su sacrificio no pueda restaurar, que pueda cubrir, que pueda perdonar. No hay nada, o sea, este sí es el super sacrificio, ¿sí? ¿Y cómo sabemos que el sacrificio de Jesús pone fin al problema del pecado de una vez por todas? Porque Él se tuvo que ofrecer una sola vez y para siempre, ¿sí? Eso es lo que dice Hebreos. Una vez y ya, consumado es.
Y aquí es donde encontramos, creo que la diferencia más abismal que yo encuentro entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, en cuanto a este tema de acercarnos a la presencia de Dios y cómo nos acercamos. Porque fíjense lo que dice Hebreos. Por tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que procesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras propias debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente. Entonces, miren esa diferencia tan grande, porque en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que tenemos? Si tú te quieres acercar a la presencia de Dios, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ofrecer un animal, tienes que asegurarte que estés purificado, tienes que ir al sacerdote, tienes que hacer esto y lo otro, y solo puedes llegar a cierta parte, o sea, no puedes entrar al lugar santísimo, puedes llegar solo hasta cierta parte. Entonces, hay todos estos protocolos y estos filtros. Mientras que aquí, después de lo que hizo Jesús, a través de su sacrificio, dice, acerquémonos confiadamente, es decir, entra valientemente, con confianza, cuando se te dé la gana, perdónenme la expresión, cuando tú quieras, ¿sí? Tienes acceso a la presencia de Dios cuando tú quieras. Está libre, está abierta, ¿sí? Solo tienes que entrar cuando tú quieras. Entonces, eso es lo que tenemos a través de Jesús. Ahí, esta es una imagen. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando del presidente de Estados Unidos y cómo si tú quieres ir a la oficina de él, tienes que seguir todos estos protocolos y estas reglas y todo esto? ¿Ya? Entonces imagínate que tú estás ahí haciendo tu fila para ver al presidente John F. Kennedy de Estados Unidos y estás esperando tu cita y hiciste todos estos procedimientos y tuviste que pasar por todos estos filtros, pero de repente tú ves a tu lado una personita chiquita, un niño, que camina al lado tuyo y que él no tiene que pasar por ninguna de esas cosas que tú pasaste, no tiene que seguir ninguno de esos protocolos, ninguno de esos procedimientos. Él simplemente va y entra ahí donde está el presidente, así como si nada. Y tú te quedas como, ¿y este qué? Yo tuve que hacer citas, yo tuve que pasar por seguridad, yo tuve que esperar tanto tiempo, tuve que seguir todos estos protocolos para ver al presidente y este niño entra como si nada. ¿Por qué? Y ahí te responden porque él es el hijo del presidente. Y ese hijo puede entrar a la presencia del presidente, de su papá, cuando él quiera. No tiene que seguir ningún protocolo. Su papá siempre está disponible para él. Y no importa el papá puede ser el hombre más ocupado del mundo, puede estar llamando, puede estar, Dios mío, el presidente de Estados Unidos, cuántas llamadas no tiene que hacer en el día, cuántas cosas no tiene que, de las que tiene que preocuparse, pero ese niño puede entrar ahí cuando él le dé la gana y jugar ahí y ya, estar con su papá. Entonces, eso es lo que tenemos gracias a Jesús. Gracias a Jesús tenemos el rango, tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y Dios dice, ven cuando tú quieras, cuando tú me necesites, entra cuando tú quieras, ¿sí? Al trono de la gracia. Solo acércate. Mi presencia siempre va a estar ahí. Solo tienes que acercarte. Eso es lo que tenemos con Jesús y podemos permanecer ahí en la presencia de Dios para siempre. En el sistema sacrificial de Levítico, tú constantemente estabas entrando y saliendo. Pero gracias a Jesús podemos entrar y quedarnos ahí y estar con Dios para siempre, aquí y ahora. Amén. Espectacular, ¿no? Aleluya. Listo. Eso es Levítico. Entonces, usemos un poquito del tiempo que quedamos para introducir un poquito de números y ya continuamos la próxima sesión. Entonces, mientras que Levítico es este libro diseñado para mostrarlos a los israelitas cómo acercarse a la presencia de Dios y vivir la santidad y todo esto, Número es el libro que le sigue y que continúa la historia donde nosotros nos quedamos en Éxodo. Porque llegamos a Éxodo 40, ¿sí? Estamos en el Sinaí y los israelitas reciben leyes y luego tenemos Levítico, pero se quedan ahí en el Sinaí.
Y luego en Números, al final del capítulo 10, los israelitas continúan su viaje, ¿sí? Ellos estuvieron en el Sinaí por un tiempo para que Dios los instruyera, para que Dios les diera leyes, para que se prepararan, por así decirlo. Pero ahora les toca partir, salir del Sinaí y continuar el viaje. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que ellos se queden en el desierto. O sea, Dios los va a llevar a la tierra que Él prometió que le iba a dar a Abraham, ¿ya? Y a sus descendientes. Entonces, eh, y en el libro de Números vemos como tres desiertos. Vemos el desierto de Sinaí, el desierto de Parán y el desierto de Moab. Y es como el transitar de Israel a través de todas esas eh, zonas geográficas, ya esos desiertos, ese periodo de prueba para Israel. Am, y porque Israel también se tiene que preparar para entrar a la tierra prometida y conquistarla, ¿ya? Y Dios promete que Él va a estar con ellos, pero ellos tienen que ir y conquistar esa tierra, ¿ya? Entonces, pasaron un año en el Sinaí. En el libro de Números vemos cómo ellos estaban organizados, cuando ellos marchaban, cuando salían del campamento, cuando entraban, cuando empezaban a caminar, cuando volvían a un lugar, cómo acampaban, siempre con la presencia de Dios y el tabernáculo en el centro y los demás campamentos alrededor. Siempre la presencia de Dios en medio de ellos, ¿no? El censo militar, los hombres de guerra, todas estas cosas. También vemos los deberes de los levitas, cómo diferentes clanes de los levitas tenían el trabajo de desarmar y armar el tabernáculo, porque el tabernáculo no es un templo, no es un edificio, eh, no es un edificio, es una tienda, es algo que tú puedes armar y desarmar. Y de esa forma la presencia de Dios se movía con ellos a donde quiera que iban. Entonces, habían algunos que se encargaban de las telas, otros que se encargaban de todo lo que está dentro, los utensilios, y habían otros que se encargaban de la parte exterior, el atrio, eh, el altar, todas estas cosas, ¿no? Es muy interesante leerlo, pero como la organización, cómo todo está bien estructurado y cómo en este libro Dios se ve como un capitán, un general, y el pueblo de Israel es su ejército alrededor, y todo tiene una organización, todo tiene un orden, o sea, es muy bacano. Entonces, algo que es un tema principal en este libro de números es el carácter y cómo este, este punto de la historia en el desierto va a sacar a relucir el carácter no solo del pueblo de Israel, pero también el carácter de Dios y de Moisés. Entonces, el desierto, este periodo de prueba, es lo que va a sacar a reducir realmente qué es lo que hay en tu corazón. Y si tú estás listo realmente para, por así decirlo, en términos metafóricos, entrar en esa tierra prometida, ¿no? Tienes que ser probado, es algo necesario, tienes que pasar por el desierto, ¿sí? Y aquí, tristemente, vemos la historia de cómo constantemente el pueblo de Israel, en vez de confiar en Dios y en vez de someterse a su liderazgo y su sabiduría, constantemente están fallando esa prueba, ¿sí? Y donde ellos debieron confiar en Dios, no lo hacen. Donde debieron obedecerlo, no lo hacen. Y aún Moisés también falla la prueba. Pero esas historias quedan aquí registradas, como dice Pablo en Primera de Corintios, para que las futuras generaciones puedan aprender de estos errores. Y los errores también importan porque podemos aprender de ellos. Tenemos estas historias aquí de los israelitas no confiando en Dios para animarnos a nosotros de que seamos diferentes, de que sí confiemos en Dios, de que sí lo obedezcamos, de que no nos creamos los más inteligentes, sino que confiemos en su sabiduría y confiemos en su liderazgo, ¿ya? Y el liderazgo de las personas que Él ha escogido para ayudarnos, para guiarnos. Entonces, y las historias que vamos a ver aquí del Éxodo y del Números y del Israel en el desierto son historias que son constantemente
encontramos ecos de ella en toda la Biblia. Aquí les dejé un salmo, el Salmo 106. No lo voy a leer, pero les invito a que lo lean, porque es prácticamente como un replay, es es un repetir de la historia, de toda esta historia y de las enseñanzas que podemos sacar de ella. ¿Ya? Am, entonces sí, Israel en el desierto, ¿no? Entonces vemos diferentes historias y en cada una de estas historias vemos a los israelitas fallando en diferentes aspectos. Por ejemplo, ellos dicen, se quejan de que no hay suficiente comida, aunque Dios les está dando el maná, pero ellos no son gratos, no están felices con eso. Entonces, una es la ingratitud que ellos muestran a Dios, como Dios haciendo todo esto por ellos y acompañándolos y dándoles de comer, pero ellos, no, la comida no me gusta o qué sé yo, como lo que Dios me está dando no es suficiente. Entonces, como esa ingratitud. La ingratitud es una cachetada en la cara de Dios. O sea, le estás diciendo a Dios lo que tú haces y quién tú eres no es suficiente. Entonces, constantemente ellos están siendo ingratos. Tenemos la historia de María y Aarón hablando mal de Moisés también. Entonces, no respetando el liderazgo que Dios ha puesto, ¿sí? No respetando las autoridades. Y también tenemos finalmente los espías, la historia de los espías, de los dos espías, que esa ya es la que, por así decirlo, la gota que rebasó el vaso, porque ya Dios está cansado. Dios está cansado de lidiar con gente tan que no quiere creer en Él y que no quiere obedecerle. Entonces estos espías van y Moisés los envía a explorar la tierra de Canaán, la tierra que van a conquistar, pero ellos, en vez de confiar en Dios y animar al pueblo a que sí se puede, ellos vuelven y dan un mal reporte y hacen que todo el pueblo se desanime y que se vuelva más rebelde de lo que ya estaba, ¿sí? Entonces, cuando no confiamos en quién Dios es, cuando no confiamos en su amor, en que Él quiere lo mejor para nosotros, eso nos lleva a nosotros querer hacer las cosas a nuestra propia manera. Dios nos trajo aquí al desierto para destruirnos. Por lo tanto, nosotros vamos a buscar otro líder y vamos a devolvernos a Egipto porque ya estábamos mejor, ¿ya? Entonces yo no confío en este Dios, yo no confío en que Él me ama, así que yo voy a hacer las cosas a mi manera, porque yo sé que yo sí voy a cuidar bien de mí. Entonces la desobediencia viene de la falta de fe, la falta de confianza en Dios, ¿no? Entonces, esta es como la gota que rebasa el vaso, porque ya Dios está, o sea, ya Israel le ha demostrado vez tras vez que ellos no confían en él, que no confían en su liderazgo. Entonces, en ese momento Dios está bien enojado, en el capítulo 14, y le dice a Moisés, quítate que yo voy a acabar con toda esta gente y voy a empezar otra vez contigo. Esta gente ingrata ya no la quiero ver más. Que es igualito a lo que vemos en el Sinaí cuando ellos hacen el becerro de oro. Y Moisés intercede ahí por ellos y vamos a hablar de eso también, de esa intercesión. Pero el punto aquí es este. El desierto no fue solo una prueba para los israelitas, sino que también fue una prueba para Dios. ¿Alguna vez han pensado en eso? ¿Lo han visto de esa forma? De que el desierto, o sea, los israelitas en el desierto estaban siendo probados, pero si lo miras bien, Dios también estaba siendo probado, ¿sí? Los israelitas estaban siendo probados en su fidelidad a Dios y fallaron, pero bien mal, ¿sí? Ellos fallaron terriblemente porque no confiaron en Dios, no le fueron fiel. Pero de la misma forma, Dios también en el desierto puso a prueba su propia fidelidad, a ver si él sería realmente fiel a un pueblo que le era infiel. ¿Por qué? Porque Dios no estaba obligado a estar con los israelitas, no estaba obligado a acompañarlos. Él se metió en esa situación. Él los buscó a ellos. Él quiso tener comunión con esta gente, ¿sí? Y ahora él tenía que demostrar de alguna forma que él va a ser fiel a esas promesas, ¿ya? Entonces, ¿has pensado en eso?
alguna vez? Es como, Dios no te está obligando a serle fiel. Él quiere que le seas fiel, pero Él no te está obligando. Tú tienes la decisión de serle fiel o no. Pero de la misma forma, Dios también podría hacer lo mismo. Dios podría decir un día como, ya, pues ya lo nuestro se acabó, ya no quiero seguir con esto, ya me cansé. Así que chao, ya me cansé de ti, ya me cansé de que tú le embarres. ¿Se imaginan que Dios hiciera eso? ¿Se imaginan que Dios tomara esa decisión? No. Pero Él lo hace, Él no lo hace, Él es fiel aun cuando nosotros somos fieles, infieles, ¿ya? Y entonces en esa conversación que Dios tiene con Moisés, como Moisés apela a eso, a la fidelidad de Dios, como tú recuerda lo que le prometiste a Abraham, ¿sí? O sea, ellos son infieles, estos israelitas son infieles y tú tienes todo el derecho del mundo para destruirlos. O sea, yo te entiendo perfectamente. Yo también estoy enojado. Yo me imagino a Moisés diciéndole a Dios, yo también te entiendo, pero tú eres diferente, tú, aunque ellos son infieles, tú eres un Dios fiel y tú eres un Dios que cumple sus promesas. Y este es el momento para que tú les muestres tu fidelidad, tu perdón, tu misericordia, ¿no? Es increíble pensar eso, ¿ya? Entonces, vemos el carácter de Dios, que el carácter de Dios que le mostró a Moisés en el Sinaí. El Señor es lento para la ira y grande en amor. Perdona la maldad y la rebeldía, pero no tendrá por inocente el culpable, sino que castiga la maldad de los padres en sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, en este caso, Dios va a hacer ambas cosas. Él es ambas cosas. Él es justo y misericordioso. Justo en que Él va a traer castigo al pueblo de Israel y a aquellas personas que no confiaron en Él por haberle desobedecido. ¿Sí? Y todos los hombres de guerra, todos los espías y los hombres de guerra y las personas que no confiaron en Él van a morir en el desierto, no van a ver esa tierra que Él le prometió a Abraham. Pero su misericordia en que, aunque esa generación pecó, Él no va a destruir a la próxima generación. Él va a destruir a la generación actual por su desobediencia, pero Él va a perdonar a la generación siguiente. Y los descendientes de esa primera generación son los que van a entrar en la tierra prometida después de haber pasado 40 años en el desierto. Entonces ahí vemos ambas cosas. Dios es justo y perdona la maldad, pero también, y castiga la maldad, pero también es misericordioso para perdonar y para cumplir sus promesas, aun cuando las personas a quienes Él les hizo esa promesa son infieles. ¿Sí? Porque así es Dios. ¿Sí? Es un Dios fiel, aun cuando nosotros somos fieles e infieles. Perdón que se me lengua la traba. Hola, Pancho. Entonces aquí quiero hablar un poquito de Moisés y creo que ya terminamos aquí por esta parte. Y me encanta ver el carácter de Moisés aquí en este libro, porque primero, su humildad y mansedumbre, ¿sí? Sí, claro. Su humildad para escuchar a Dios y cada vez que la gente va a él o se queja con él, él decirles como, pero ¿por qué se quejan conmigo? O sea, yo no los traje acá, fue Dios que los trajo acá. O sea, ustedes se están quejando conmigo, pero en realidad ustedes se están quejando con Dios. Entonces, para reconocer su lugar en la historia, que Él no es el jefe aquí, es Dios, y Él es solo su siervo, Él solo está haciendo su voluntad. Entonces, tener esa mansedumbre, esa humildad para reconocer eso y de no volver, no creerse más que todos los demás. Su cercanía y su intimidad a Dios, su confianza para hablar con Él. O sea, imagínense la confianza que tiene que tener una persona para que Dios le diga, mira, yo voy a hacer esto, y la persona le diga, ay, pero Señor, recuerda que tú eres así, o sea, piénsalo bien, ¿sí? Y de alguna forma Dios también poniendo a Moisés ahí con ese fin Ya termino con eso. de interceder por el pueblo, ¿no? Y ese es un Dios que ama perdonar, que ama extender misericordia. Y entonces Él puso a Moisés ahí en ese lugar con por esa razón, porque Él sabía que Moisés iba a ser de esa forma. Él iba a ser un hombre que se iba a parar entre Él y el pueblo. Eso es lo que hace un sacerdote. ¿Sí? Cercanía e intimidad para hablar con Dios.
eh, su confianza y su obediencia. O sea, Moisés confiando y obedeciendo en Dios, intercediendo por el pueblo. Y, y sí, o sea, cuando la gente se quejaba con él o peleaba contra él simplemente llevar todo a Dios. Sí, vemos cada vez que él no se defendía a sí mismo, sino que él siempre apelaba a la justicia de Dios ahí. Perdón, Israel, hay alguien que tiene un micrófono abierto. ¿Sí? Sí, y hay interferencia. No sé. eh, pues debe ser como yo estoy hablando, no puedo escuchar nada. Pero si alguien tiene un micrófono por ahí abierto, por favor, revíselo para que no haya interferencia. Pero igual ya vamos a terminar. Am, entonces sí, algo que quiero resaltar de Moisés, eh, que me encanta es que él entendía bien, primero, quién era Dios, lo más importante. O sea, él conocía el carácter de Dios. Tanto así que en esta historia, cuando Dios se enoja y dice que va a destruir al pueblo, Moisés le responde con las palabras que Dios le había dicho antes acerca de quién él es. Mira, tú eres así, tú eres así, tú eres así, tú eres así. Así que por favor, perdónalos. Perdónalos, ten misericordia de ellos. Recuerda lo que le prometiste a Abraham. Sí, es una persona que la tiene clara de quién es Dios. Y también la tiene clara de su lugar en la historia, que él está aquí para hacer equipo con Dios. Es como que ambos trabajaran en equipo. Más que ser como jefe y esclavo, son amigos. Dos amigos trabajando juntos en una misma misión. Sí, como esa intimidad, esa cercanía, esa confianza. Y segundo, su humildad. Y tercero, su humildad. Eh, Él mismo no escogió estar en esta posición. Él no le dijo a Dios como, oye, envíame a Egipto para yo salvar a estos israelitas, para que me vean como su libertador y nada de eso. No, sino que antes él no quería esa posición, pero Dios se la dio, porque él sabía lo humilde que era, que Moisés era humilde y que estando en esa posición, él no se iba a creer más de lo que él era, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. Um, y ya la próxima sesión continuamos, ya terminando números y Deuteronomio y las preguntas. Entonces, quedan 4 minutos. No sé si alguien tenga una pregunta por ahí así express. Ah, las que están en el chat, ¿no? Creo que hay dos preguntas en el chat. Entonces vamos con esas, ¿no? Eh, Pregunta. ¿Quiere decir que en el Edén el cuerpo de Adán y Eva no producían nada impuro? Interesante pregunta. Eh, mm, no, no creo. Bueno, me refiero a que no sé. Por ejemplo, también está la pregunta de que cómo eran sus cuerpos, ¿no? O si ellos tenían ombligo, ¿no? Porque si lo explico esas preguntas así como, sí, interesante. La verdad es que en el jardín del Edén, eh, más que todo, la cosa es la muerte, sí, el tema de la muerte, porque en el jardín del Edén, o sea, no hay muerte, no había entrado la muerte todavía, no había pecado, y la muerte es ahí la clave. Como una vez que entra eso, ya ahí existe esa separación entre Dios de vida, un Dios que es vida, y el ser humano ahora se ha convertido en un ser mortal, un ser que muere, ¿sí? Am, entonces, más que fluidos corporales o de producir algo impuro, más bien era eso. Ellos eran seres humanos que no tenían en sí mismos nada asociado con muerte, ¿sí? Ya en la cultura de los israelitas, muchos años después, en ese momento, en ese lugar, esas cosas, como los fluidos corporales y todas esas cosas, eran asociadas con muerte, pero no creo que eso necesariamente significa que esas cosas siempre fueron asociadas con muerte, o por ejemplo en el jardín del Edén, ¿sí? O sea, muchas de estas cosas se prohíben por su asociación con la muerte, ¿sí? Por así decirlo. Pero entonces ese es el como el detalle ahí. Am,
A ver, no había muerte en ningún aspecto. Es interesante pensar que tampoco las células morían o tejidos o cosas así. Sí, es interesante. Aunque también, he como escuchado, leído cosas al respecto. Y también puede ser que hay muerte en más de un sentido, ¿sí? Hay más de un solo nivel de muerte, por así decirlo. Porque está, por ejemplo, la muerte física, ¿ya? Como un cuerpo literalmente descomponiéndose y volviéndose polvo y cayendo en la tierra, ¿no? Eso es un nivel de muerte. Pero también está la muerte, por así decirlo, espiritual o una muerte que va más allá de lo físico. Por ejemplo, cuando Dios dice, ese día que ustedes coman del fruto muriendo, morirán, ¿sí? Y ahí ellos comen del fruto, comen de la fruta, ¿no? Una manzana o lo que sea. Y, pero ellos no mueren automáticamente, no mueren físicamente. Pero en ese preciso momento, su separación con Dios o ese acto de separación con Dios, eso también se llama muerte, ¿ya? Entonces, más que hablar de muerte física en el jardín del Edén, yo creo que la muerte física es resultado de ese otro nivel de muerte que llamamos de separación con Dios, separación de la fuente de vida. Ese es un nivel más allá, ¿sí? Como no estar conectado a la fuente de vida, no estar conectado a Dios, separado de Él, y luego eso lleva, pues aquí analizando Génesis 3, o sea, y eso es lo que al final lleva a que el ser humano ahora muera físicamente, pero hay como diferentes niveles de muerte. Entonces sí, yo hablaría de, de no había muerte en ninguno de esos sentidos, como el ser humano no moría físicamente porque estaba conectado a la fuente de vida, no porque el ser humano en sí mismo fuera inmortal, sino porque estaba conectado a la fuente de vida. Pero el separarse de esa fuente de vida es lo que lleva tanto a la muerte física como a la muerte espiritual. O sea, separarte de la vida, separarte de Dios, es en sí, o sea, por definición, muerte. ¿Sí? Ah, así respondiéndolo como lo más resumido posible. Lo que yo pienso, ¿no? O sea, esta es mi opinión. Esa es mi opinión, ¿ya? Eh, hermana Nubia, a ver, tiene la manito alzada. Sí, buenas noches. Es que cuando se cita la que dice para hacer y te humilló y te hizo sufrir, y hay otras partecitas ahí, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Faltó la cita, yo la consulté y es Deuteronomio 8:3 y también Mateo 4:4, Correcto. que es importante, pues a veces pienso que es importante que esté la cita, ¿no? Sí. Y en la mayoría de los casos las tiene, pero ahí faltó, entonces yo la consulté. Gracias. Sí, está en Deuteronomio. Es Dios ahí recapitulando la historia de Israel en el desierto. Y aprovecho para darle las gracias. Muy interesante la clase. Claro, con mucho gusto. Un placer compartir este tiempito con ustedes y emocionado de verlos el jueves para continuar y responder preguntas si las tienen también. Muchas gracias. Dios les bendiga. Muchas gracias, buena noche. Bueno, muchas gracias Israel por la clase. Contentos de recibir de tu parte. Y bueno, ¿cuántos están agradecidos con el profe? Suban la manito, pongan así. Qué bueno. Estamos contentos y esperamos verlos a todos juiciosos el jueves. Vayan ya pensando en las preguntas posibles que van a hacer. Vamos a enviar otra vez el drive o dentro del chat creo que está el drive, pero igual lo vamos a volver a enviar. Y vayan ya pensando en las preguntas posibles que quieran hacer para la próxima clase y estamos abiertos para recibirla y poder seguir aprendiendo los unos de los otros. Entonces,
bueno, ya siendo ya las 9:04 p.m., eh, están todos despedidos, pueden ir a descansar y bueno, que el Señor les bendiga y que el Señor nos bendiga a nosotros también.